Les damos la bienvenida al simposio sobre transcurso de la vida, del nacer al morir, en nombre de la Fundación CEPSIGER y del Grupo de Investigación Transcurso de la Vida, Procesos Socioafectivos y Salud. Este simposio se hace realidad gracias al apoyo y la colaboración del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, que generosamente nos acoge hoy, de la Fundación Nelly Ramírez Moreno y de la Universidad Nacional de Colombia. También gracias al apoyo de numerosas personas, incluyendo a todos nuestros conferencistas y comentaristas y a las entidades y personas que han trabajado y lo siguen haciendo para lograrlo. Tenemos expectativas muy positivas con respecto a esta jornada de reflexión multidisciplinaria en la que estamos invitados a sensibilizarnos cada vez más y a contribuir a visibilizar lo que implica vivir y envejecer desde el nacimiento hasta el morir. Hace la apertura de este simposio el padre Alberto Múnera, director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Bienvenido, padre, buenos días. Tiene la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy afectuoso de parte del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, constituido precisamente para acoger simposios como el presente, en el cual queremos, con la confluencia de diversas disciplinas del saber, tratar asuntos y temas que interesan a toda la sociedad. Es para la universidad muy grato contar con la presencia de ustedes y con la colaboración de quienes van a hacer sus diversas intervenciones en el simposio. Se me ha pedido una apertura de estas reflexiones sobre tema tan interesante, y aunque no soy experto en la materia, de todas maneras con muchísimo gusto he querido participar con unas breves consideraciones que pongo pues a su disposición. Me pidió la doctora Elisa Dulcey que hablara sobre impactos de la educación y de la investigación interdisciplinaria en el transcurso de la vida. Comenzando por el tema de la educación, diría que juntamente con el comienzo de la humanidad apareció en la historia el maravilloso y complejo fenómeno que llamamos educación. Y si aceptamos como realidad científica la evolución que permitió el suficiente desarrollo cerebral para que surgiera la autoconciencia en los homínidos, no sería aventurado reconocer que la educación formara parte en su debida proporción de la adaptación de estos seres primitivos a los condicionamientos del ambiente en que surgieron y se desarrollaron durante siglos. Porque las conductas adaptativas al medio y el perfeccionamiento de los procesos para dominar las situaciones de la vida venían ya desde tiempo atrás, aún antes de que surgiera el pensamiento humano. En este sentido, si queremos, podríamos retrotraer las experiencias educativas a edades muy anteriores al despertar de la historia. Pero centrándonos en esta última, es evidente que los primeros grupos humanos han dejado en la paleoarqueología rastros inconfundibles de haber producido y conservado elementos culturales que no fueron producto de un chispazo fulgurante de un momento, sino que suponen procesos largos en el tiempo de aprendizaje y transmisión a través de generaciones en diversas comunidades humanas, de conocimientos adquiridos, de habilidades perfeccionadas, de diseño mejorado de formas de vida y de establecimiento de rasgos definidos de comportamientos. Si la transmisión
y solidificación de conocimientos, experiencias y comportamientos o modos de proceder constituyen elementos estructurales de lo que llamamos educación. Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que este fenómeno humano apareció en la historia simultáneamente con el surgimiento de la humanidad. Remontando nuestro pensamiento y nuestra imaginación a estos albores del tiempo histórico, los ingredientes propios de los procesos educativos aparecen espontáneamente en las comunidades humanas al ejercer la observación, el análisis y la deducción lógica, lo que permite encontrar mecanismos para la supervivencia y el mejoramiento de las condiciones vitales. Sin duda, los adultos aportan creativamente a las generaciones emergentes el producto de su esfuerzo elaborativo y constructivo de nuevas realidades y permiten la continuidad y el fortalecimiento de los productos adquiridos. Pasamos del Homo faber al Homo sapiens, precisamente gracias a este proceso continuo de transferencia de conocimientos y habilidades. Cuando van surgiendo las civilizaciones ya en el registro reconocidamente histórico del progreso de la humanidad, encontramos un admirable acopio de conocimientos adquiridos, conservados y transmitidos a través de las épocas. Esto no pudo suceder sino a través de procesos educativos cada vez más formales en esas ya inmensas comunidades humanas que se desarrollaron aceleradamente entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo y cuyos vestigios apasionan y asombran a los estudiosos de estas épocas de la humanidad. Ya en las civilizaciones que lograron expresar y transmitir sus conocimientos por medios escritos, desde las culturas jeroglíficas, las de ideogramas, las cuneiformes y luego las poseedoras de alfabetos, nos permiten detectar en los procesos educativos la transmisión del sistema de lectoescritura que va a generar impulsos y avances inmensamente significativos en el desarrollo cultural. No puede ser simple coincidencia el que en los registros de estas culturas ya significativamente avanzadas aparecieran los centros de estudios que se fueron haciendo indispensables para poder compartir y transmitir los conocimientos, las experiencias, las habilidades, las destrezas y la instrumentación para avanzar en lo previamente adquirido. La escuela fue el núcleo fundamental de estas civilizaciones y se fue constituyendo en elemento esencial de la sociedad para su subsistencia y su progreso en todos los ámbitos del quehacer humano. Como dice la famosa frase de la Biblia que se esculpió en la portada de esta universidad javeriana en su primera fase de existencia hace ya casi 4 siglos, sapientia edificavit sibi domum, la sabiduría construyó para sí una morada. Los centros educativos fueron desde remotos tiempos la casa de los saberes, lugar privilegiado para la educación. Y ya desde esas épocas los procesos educativos ocuparon espacios definidos en el desarrollo etario de las personas. Por supuesto, la educación familiar, cualquiera que fuera el tipo de familia de las primeras épocas, siempre estuvo presente en los períodos de la infancia a la adultez. Pero la educación más formal, especialmente cuando surgieron los centros educativos, implicaron las energías y la capacidad creativa de la juventud. Por otra parte, sin lugar a dudas, como lo demuestra una gran multitud de testimonios escritos, en las grandes civilizaciones fueron las personas mayores en edad, los ancianos y ancianas, así considerados, aunque la expectación de vida de esas épocas
no superara los 50 o 60 años, se fueron constituyendo en los maestros e instructores de las jóvenes generaciones. Siempre se asoció la sabiduría con la edad y se reconoció que la experiencia acumulada con los años no solo capacitaba a los mayores para transmitir a los jóvenes los conocimientos adquiridos a través de los años, sino que avalaba su autoridad moral para transferir con el testimonio de su propia vida aquellos valores y vivencias integrales del sentido de la vida que se transmiten por vías diferentes a las puramente intelectuales y que terminan logrando muchas veces mayor consistencia que las transmitidas a través de los conceptos. Pero hay que reconocer, como lo enseña precisamente la experiencia, que los adultos y mayores en su misma actividad de enseñanza y educación a las generaciones subsiguientes igualmente entraban en procesos autoeducativos hasta el final de sus días. La educación impartida a los educandos inevitablemente educa a los educadores. Así podríamos decir que la educación se fue configurando como un complejo sistema integrado por muchos actores que intervienen a través del desarrollo etario de las personas en todas las etapas de la vida, de manera que el ser humano está ineluctablemente inmerso en ese proceso desde incluso antes de nacer hasta que termina el transcurrir de su existencia en la historia. Es diverso, sin embargo, el impacto de los procesos educativos en las distintas etapas del desarrollo total de la persona. La biología y la psicología han ido determinando con claridad la importancia del desarrollo neuronal en los primeros 6 años de vida y las correlativas incidencias en la capacidad educativa de los niños y niñas. En los primeros años de vida no solamente existe mayor o menor incidencia educativa en el terreno de lo conceptual a partir del desarrollo cerebral, sino que el resto de experiencias vitales que tocan las dimensiones afectivas, sensitivas, comunicacionales y espirituales, educan con mayor o menor intensidad a los niños según la profundidad y permanencia con que se produzcan en las relaciones interfamiliares y en el micromundo en que se mueve la infancia. Los complejos fenómenos biológicos y psicológicos de la pubertad y la juventud, con la concomitante diferenciación de género, implica luego en los procesos educativos tan complejas características que la ciencia reconoce encontrar en estos períodos de la vida los momentos más difíciles para establecer los métodos y las formas adecuadas para una educación integral de las personas. Coincide precisamente con los períodos de la infancia, la adolescencia y la juventud el establecimiento de lo que llamamos educación formal, cuando parte de los procesos educativos los comparten la familia y la sociedad con los centros educativos, en los que grupos etarios similares comparten los sistemas de educación establecidos por las estructuras de funcionamiento de la misma sociedad. Esto hace que la educación integral de cada persona esté afectada en estos períodos de la vida por instancias tan diversas como el núcleo familiar, el ámbito social en que se ubica cada individuo, las instituciones educativas y fenómenos sociales de toda índole, entre los que sobresalen los medios masivos de comunicación, la tecnología de comunicación interpersonal y los acontecimientos tanto geográficamente cercanos como los propios de la globalización planetaria. Las costumbres, transformadas en principios éticos y morales que se transfieren de generación en generación por influjo cultural, familiar, religioso, geográfico, ambiental e incluso institucional, configuran otro ingrediente que incide con fuerza significativa en la educación integral de las personas
en estas edades primeras de la existencia. Ahora bien, aunque se supone que tanto la educación no formal como la formal concluyen ya para la edad adulta, es evidente, como lo demuestra la historia de la humanidad a la que hemos hecho referencia anteriormente, que los procesos educativos de cada persona no cierran su ciclo con la juventud. La edad adulta es todavía un período importante de asentamiento de los ingredientes germinales de la educación. Es el tiempo de la maduración y solidificación educativa. Y aunque en algunos aspectos no se acumulan novedades que manifiesten el progreso en la educación del individuo, la profundidad, la solidez y la amplitud de referentes formativos de la integralidad de la persona precisamente manifiestan la intensidad educativa de la persona en estos años del esplendor vital del ser humano. Fenómenos sociológicos como las disposiciones laborales que desconectan a las personas de sus actividades fundamentales propias de la vida adulta para situarlas en las edades subsiguientes, parecieran atentar contra los procesos educativos que evidentemente solo terminan con el final de la existencia en el tiempo y el espacio. Pero la sociedad se equivoca al pensar que la educación termina con la cesación de la época laboral productiva, y eso en las sociedades urbanas en que se da este fenómeno, porque no ocurre igualmente en las agrarias, y no porque las personas mayores decidan invertir parte de su tiempo disponible en nuevos aprendizajes, porque la educación no se identifica con ellos, sino que implica el desarrollo integral y permanente de todas las dimensiones humanas. La historia nos demuestra que precisamente en estas edades que se consideran las más avanzadas en términos de tiempo, es cuando deslumbran los genios con sus creaciones en todos los ámbitos de la ciencia, de las artes, de la producción intelectual, de la creatividad inagotable en todos los campos de la actividad humana. Si consideramos la educación como un desarrollo integral armónico de las dimensiones humanas, las personas de las edades finales de la vida cuentan con mayor cantidad y calidad de instrumentos y mediaciones para avanzar día a día en el crecimiento ininterrumpido de su formación como personas en proyección hacia una plenitud total humana. Por eso los procesos educativos que suceden en estas etapas de la vida planifican los contornos humanos más trascendentales de la persona. Aquí llegan a su máximo desarrollo la dimensión espiritual, la dimensión filosófica y ética, la dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, la dimensión estética y artística, la dimensión social, la dimensión política en el sentido más noble de la palabra, la dimensión comunicativa en términos de intercambio de realidades vitales. Para concluir, considero que la educación incide en todas las etapas de la vida, en todos los aspectos de la realidad humana, en todas sus dimensiones, en todas sus aspiraciones y proyecciones. La educación es un proceso inacabable en esta existencia temporal y mientras más acabada y perfecta, más abre la apetencia de una plenitud inalcanzable en el tiempo y el espacio que nos lleva a suponer la existencia de una planificación infinita que no saciaría al ser humano sino con la posesión de la plenitud misma de Dios, como lo afirma nuestra fe cristiana. Pasemos a la investigación interdisciplinaria. A comienzos de los años 70, el padre Alfonso Borrero, jesuita rector de esta universidad, impulsó con gran entusiasmo la introducción de la interdisciplinariedad en la Universidad Javeriana, y un grupo de sus más inmediatos colaboradores emprendimos la tarea de crear una unidad académica de posgrados que se llamó Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Los estudios hasta ese momento adelantados en colaboración con algunas universidades de otros países, nos llevó a la convicción de que la interdisciplinariedad como tal
propiamente no existía. Por eso el nombre asignado a la facultad fue el de Estudios Interdisciplinarios, porque lo único que encontrábamos factible en esta temática era el realizar investigaciones sobre problemas complejos que requerían el aporte de distintas disciplinas. Eminentes investigadores de diversas áreas del saber se pusieron a la tarea de mantener un permanente diálogo para ir recogiendo esos sectores problemáticos de la actividad humana, con el fin de enfocar posteriormente el aporte de algunas disciplinas a la solución de los mismos. De aquí se confirmó la idea de que la interacción de las disciplinas solo se hace posible en la práctica, cuando confluyen en la solución de algún problema. Incluso se descubrió lo difícil que es lograr un lenguaje científico suficientemente común para ponerse de acuerdo en la manera de afrontar el análisis de los asuntos, debido a la diversidad de métodos de investigación que operan en las diversas áreas del saber. Para mostrar la complejidad del tema resultante de nuestra experiencia, considerábamos, por ejemplo, cómo atender desde distintas disciplinas en interacción investigativa el asunto ciudad, realidad humana de tan inmensa complejidad que quizás solamente se podrían considerar algunos aspectos problemáticos de la misma que serían susceptibles de ser atendidos desde áreas como el urbanismo, la infraestructura, la protección ambiental, la demografía, la migración poblacional, el ordenamiento legal, etc. Desde esas épocas ya un poco lejanas en la historia académica de nuestra universidad hasta nuestros días, han surgido múltiples perspectivas y análisis para tratar el tema de la interdisciplinariedad, y se han distinguido facetas como la pluridisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la metadisciplinariedad. Y se han propuesto ya sectores de la interdisciplinariedad que se designan con tipologías como la lineal, la estructural, la restringida, la heterogénea, la completa, la auxiliar, la complementaria. En los procesos educativos formales de nuestra época se va abriendo camino la necesidad de una investigación interdisciplinaria entendida como el esfuerzo analítico de problemas desde diversas disciplinas en interacción para la consideración de problemas complejos. La fenomenología que presentan las diversas etapas de la vida, con sus rupturas, permanentes cambios y desafíos entendidos como asuntos problemáticos complejos, se manifiesta como objeto inevitable de una investigación interdisciplinaria. Porque si hay un asunto complejo y problemático para ser enfocado desde diversas disciplinas, es el ser humano y en concreto el transcurrir de la vida de este indefinible personaje que somos cada uno de nosotros. Son muchas las ciencias que tienen que intervenir para comprender de una manera ni lejanamente completa lo que constituye la persona y la vida humana en su transcurrir. Aquí se presenta un problema que es digno de ser considerado. El fraccionamiento de los saberes, que fue producto de la modernidad, nos ha llevado a tales especializaciones que para contemplar un mismo objeto se requiere la confluencia de multitud de conocimientos científicos y nunca agotamos la comprensión integral del mismo. De allí ha surgido la reacción contemporánea, bajo el auspicio del pensamiento habermasiano, de pretender más bien el acercamiento a las realidades desde una perspectiva más holística y sapiencial que desde la fragmentación indiscriminada de las ciencias que precisamente requieren un esfuerzo adicional de interdisciplinariedad para recomponer la visión total del objeto. Quizás para el acercamiento a los fenómenos propios del transcurrir de la vida, con toda su complejidad, un intento de percepción más adecuada de objeto tan complejo requiera preferiblemente el recurso a elementos de sabiduría del afecto y de inteligencia sensitiva antes que frías mediciones científicas de las que tanto gusta la investigación superespecializada.
lo cual no pretende descalificar el aporte de instrumentos de análisis y captación de lo fenoménico debidamente utilizados por las ciencias sociales y humanas en su intento de profundizar en los aspectos más significativos de las diversas etapas de la vida. De todas maneras, son tantas las investigaciones de toda índole, muchas de ellas llamadas interdisciplinarias, que se acercan al tratamiento de los apasionantes y complejos problemas que presenta el desarrollo del transcurrir de la vida humana, que un superficial rastreo bibliográfico ya muestra la magnitud de la tarea de quienes con entusiasmo afrontan estas realidades como objeto de su estudio. Son también incontables los resultados que tales investigaciones dejan a la consideración de los estudiosos. A mi modo de ver, la magnitud tan trascendente de la persona y de la vida humana hacen imposible aprehender este objeto con precisión suficiente para poder emitir conceptos suficientemente sostenibles por parte de la comunidad científica. Esto no demerita el esfuerzo de los investigadores ni significa un bajo nivel de los proyectos investigativos. Simplemente demuestra que la vida humana en su transcurrir, si bien es susceptible de ser sometida al microscopio del escrutinio de los investigadores, supera todo intento de reducción a los análisis resultantes y siempre resulta mucho más rica en contenido que todo lo que de ella se pueda saber y decir. Desde dos perspectivas considero que es posible relacionar la interdisciplinariedad con el transcurso de la vida. Si no es posible la interdisciplinariedad sino desde la confluencia de diversas disciplinas para la consideración de un problema determinado con el fin de buscar su mejor comprensión y las más adecuadas formas de solucionarlo, podemos decir que el transcurrir de la vida como asunto problemático, dispuesto como elemento de análisis y problematizado, constituye objeto de interdisciplinariedad. Así nos encontramos hoy acercándonos a su estudio desde la especialización de diversas disciplinas. En segundo lugar, podemos afirmar que desde las diversas etapas del desarrollo humano, la perspectiva interdisciplinaria posee características propias. En el período de la infancia se establecen las capacidades cognitivas del ser humano y es propio de ellas el estar abiertas a la totalidad universal de todos los seres posibles, incluyendo en esta gama inagotable la realidad de Dios como hipotético ser absolutamente trascendente a lo humano y fenoménico. A medida que se va configurando y cimentando el abanico de conocimientos a los que se va accediendo en la juventud por el acercamiento a las diversas áreas del saber, se van estableciendo las posibles relaciones entre las mismas en el ámbito del pensamiento de cada individuo. Estos dos pasos iniciales constituyen el fundamento epistemológico de la interdisciplinariedad. Llegada la madurez del conocimiento en la edad adulta, el sujeto cuenta con la posibilidad de acercarse a la multitud de áreas especializadas del conocimiento y se encuentra dotado de la capacidad suficiente para adentrarse en el estudio, el análisis y la búsqueda de relaciones de los infinitos objetos presentados a la mente humana gracias al desarrollo acelerado de todas las ciencias. Esta es la época en que el ser humano, ya mayor, cuenta con abundancia de instrumentos cognitivos para interrelacionar los saberes y aprovecharse de esta confluencia de conocimientos con el fin de enfrentar los cada vez más complejos problemas de la realidad de este mundo. Es la época de la investigación más seria, más honda, más acertada y más fructífera, porque los intereses del ser humano ya van superando la inmediatez de los resultados y se sitúa entre el presente y el futuro, vislumbrando la posibilidad de ayudar a construir un mundo mejor que el que les correspondió vivir. Digamos que la más provechosa y prolífica investigación interdisciplinaria se sitúa en la edad madura, en la que el conocimiento se asocia con la sabiduría y la ciencia se humaniza al servicio del bienestar de la comunidad humana. La sapiencia propia de quienes no solamente han acumulado años, sino sobre todo métodos sabios de conocer y ampliar la comprensión de la realidad cambiante, es el patrimonio de quienes ya llegamos con hábitos adquiridos
de interdisciplinariedad para proponer soluciones a los problemas actuales en beneficio de las generaciones futuras. Estas breves consideraciones que he tenido el gusto de compartir con ustedes no pretenden mostrar la incidencia de la educación y de la investigación interdisciplinaria en el transcurrir de la vida humana y sus diversas etapas. Solamente han querido ser un pensar en borrador sobre un tema que tenemos cada uno al alcance de nuestro propio conocer, pero que de todas maneras se nos escapa al mismo ritmo que mientras hablamos huye la envidiosa edad, como decía el poeta Horacio, dum loquimur fugit invida etas. Mientras hablamos, se nos escapa la envidiosa edad. Quienes hemos tenido el privilegio de llegar a envejecer, sentimos con nostalgia no haber profundizado suficientemente en el conocimiento de nosotros mismos, con suficiente ciencia y sabiduría en cada etapa de nuestra anterior existencia. Pero sabemos que estamos en condiciones, precisamente en el ahora de nuestra edad, de no desperdiciar la oportunidad de seguir inquiriendo en los inagotables valores de las microetapas vitales que todavía tenemos a nuestro alcance, para seguir apreciando agradecidos este don maravilloso de la vida humana que Dios nos ha regalado como participación de su propia vida, ya que somos imagen suya, infinitamente distante, pero de todas maneras semejante al original. Muchas gracias.